Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Impulso Vital. Esperando que hayan tenido un hermoso Día de la Madre, el saludo para todas ustedes y con el deseo de comenzar una excelente semana es que compartimos este programa dedicado a temas relacionados con la salud. Por supuesto, estamos en octubre, el mes rosa, dedicado al cáncer de mamas. Es por eso que hoy hablamos con la doctora Alejandra Folgueira, médica especialista en ginecología y obstetricia. Y a propósito, Analía Ispizua es licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, nos dará un mensaje después de haber superado el cáncer de mamas. Seguimos también con el ciclo, el problema de los plásticos. Hoy el doctor Fernando Manera nos habla de las enfermedades que se relacionan con los plásticos, entre ellas justamente el cáncer. Y en el micro de Génesis, Centro Integral de Salud, el doctor Gabriel Marcelo Trípole, flebólogo y especialista en ozonología, nos va a estar hablando de flebología. Quédate con nosotros, así comienza Impulso Vital. El cáncer de mamas es la enfermedad en donde las células de las mamas se multiplican sin control. Es a nivel mundial la causa más común de muerte por cáncer entre mujeres. Es por esto que hablamos con la doctora Alejandra Folgueira, médica especialista en ginecología y obstetricia. En octubre se ha hecho como una enfatización a raíz del día 19 de octubre, que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y esto del Octubre Rosa tiene que ver específicamente a raíz de que el cáncer de mama es la causa, mundialmente, la causa más frecuente de muerte relacionada al cáncer en las mujeres, ¿sí? Y obviamente que esto es una tendencia mundial y por supuesto que Argentina no escapa a esta estadística. Es una enfermedad que lamentablemente se lleva unos 18.000 casos nuevos por año y hay aproximadamente más de 5.000 muertes relacionadas al cáncer de mama. De ahí la importancia de este Octubre Rosa que vos decías que hay que tratar de concientizar para atacar de entrada los factores de riesgo y poder actuar de manera preventiva, ¿sí? Es muy difícil prevenir esta enfermedad en general, pero hay algunas herramientas que las mujeres deberían poner en funcionamiento y una de ellas es el tema de los hábitos saludables, que se le da a veces muy poca importancia, no solamente en esta patología, sino en muchas, y realmente se hace hincapié que los hábitos saludables, tanto alimenticios como de ejercicios, y mantenerse lejos del alcohol y lejos del tabaco, serían factores protectores, así también como aquella promoción que hacemos de la lactancia materna, ¿sí? Está demostrado que puede actuar como factores preventivos y aquellos que son factores de riesgo serían, por ejemplo, no cuidarse con los hábitos saludables, estar con sobrepeso, que también tiene un impacto sobre la mama, y hay un factor en general relacionado también a algún tipo de relación familiar, si se quiere, con respecto a algunas investigaciones que se hacen en relación a las mutaciones genéticas que algunas mujeres padecen y eso las expone a mayor riesgo de cáncer. Es decir, se puede padecer el cáncer de mama sin tal vez estar expuesta a alguno de los factores de riesgo. Sí, se puede padecer porque de hecho las estadísticas dicen, las probabilidades hablan de que 1 de cada 8 mujeres va a desarrollar en algún momento de su vida un cáncer de mama y aproximadamente la mitad de esa cantidad de mujeres no tienen factores de riesgo demostrables a la hora de hablar de por qué desarrolló la enfermedad. De ahí la importancia de a qué apuntamos. Apuntamos a hacer un control que si bien está protocolizado, un control globalizado, digamos, con ciertas normativas, estas cuestiones son personalizadas a cada paciente. La idea es tratar de llegar a esas mujeres, pesquisarlas que tienen un mayor grado de riesgo y poder ofrecerles la modalidad de control que merecen, dado el caso, cuál va a ser la frecuencia de esos controles, porque no para todas es igual, y también ofrecerles estudios complementarios ya dirigidos, por ejemplo, las mujeres que tienen que estudiar sus mutaciones genéticas si las presentan o no, y ofrecerles incluso tratamientos preventivos como es la mastectomía en el caso de ser necesaria. ¿Hay síntomas a los cuales hay que estar más atentas? Sí, hay síntomas que son a veces
trascendentes, otras veces son síntomas muy sutiles que las mujeres debemos estar atentas, y dentro de esas herramientas que yo te decía de hacer prevención, está un poco basado en 4 aspectos. Uno es el autoexamen mamario, que a veces poca importancia se le da. Realmente se recomienda que las mujeres lo hagan, es muy sencillo de hacer. Para empezar el autoexamen hay que mirarse al espejo y conocer sus mamas, primero observándolas, y luego hacer una maniobra de palpación a mano llena, siempre con un brazo levantado detrás de la nuca, y con la otra mano contraria uno revisa su mama en manera del sentido de las agujas del reloj, en círculos, para detectar algún cambio. Pero es importante que uno detecta un cambio si uno se conoce su mama. Si uno no la mira, no la observa y no la toca, es muy difícil que una mujer pesquise ese tipo de cambios. Así que los síntomas pueden ser muy sutiles y pasar inadvertidos, hasta cambios muy groseros. A veces son nódulos palpables, otras veces son hallazgos anormales en los estudios complementarios que pedimos los ginecólogos. Otras veces son alteraciones de la piel, que también las mujeres muchas veces no le dan importancia, los hundimientos, el aspecto de piel de naranja, el enrojecimiento, el hundimiento del pezón, que es muy llamativo, es un signo muy llamativo, y también en algunos casos puede haber alguna clase de secreción anormal por el pezón. Todos son signos de alarma que las mujeres deben consultar, pero también esta campaña apunta a que se pierda el miedo y que realmente las mujeres concurran a la consulta justamente sin tener ningún síntoma, simplemente para hacer su control anual. Porque bueno, hay una edad de riesgo estadísticamente que es más o menos entre los 40, 50 y 80 años, que es donde más incidencia de mortalidad tiene la enfermedad. Por eso apuntamos a esa población. ¿Mujeres más jóvenes la pueden padecer igual, tal cual lo decías? Sí, por supuesto que mujeres más jóvenes también. Por eso siempre hacemos hincapié en ginecología que las mujeres tienen que empezar a incorporar desde pequeñas el concepto de que al ginecólogo hay que ir una vez al año, de acuerdo a la edad que van teniendo, se van poniendo como en compromiso de lo que es el control anual y acercarse a la consulta para acostumbrarse cuando tienen 18, cuando tienen 20 años, de empezar a participar de los cambios de su cuerpo, de lo que es la adolescencia, de lo que es el desarrollo y de las pequeñas costumbres que tenemos que tener, como te decía, de chequear y de observar tanto nuestras mamas como respetar y ver, anotar los ciclos menstruales. En fin, son detalles del funcionamiento de nuestro cuerpo que nos debe importar en todo momento y a toda edad. Cuando decís desde pequeñas, ¿a qué edad te refieres? Y muchas chicas las mamás preguntan, por ejemplo, desde la esfera de ginecología infanto-juvenil, y generalmente con la primera menstruación tratan de acercarla a la consulta como para que se vaya recibiendo la información en una consulta con un profesional para orientarla acerca de los cambios que va a significar el desarrollo de la adolescencia. Ya en ese primer contacto, ya la nena, que es una futura mujer y que es mujer incluso una vez que menstrua, empieza a familiarizarse con lo que es realmente la consulta ginecológica. ¿Entre los síntomas está el dolor? Sí, está el dolor, pero es uno de los una de las mayores aspectos que la gente consulta por temor, porque empezó con dolor, piensan. Entonces vienen, uno de los síntomas que más las acercan a la consulta. Pero el cáncer de mama no siempre duele. A veces tiene que tener un componente inflamatorio para producir dolor. Entonces, ojalá siempre doliera, porque yo siempre pienso que eso sería un signo para que todas se acercaran. La mayoría de las veces no es el síntoma clásico el dolor, pero en algunos casos puede manifestarse. Muy clara la doctora Alejandra Folgueira, y subrayamos lo que nos decía: perder el miedo y asistir a los controles anuales aún sin tener síntomas. En el próximo bloque seguimos hablando con ella. Vamos a una pausa y ya volvemos. Centro Fénix, reconocidos profesionales a su servicio. Kinesiología y fisioterapia, diabetología, nutrición, clínica médica, dermatología, neurocirugía, traumatología, pilates. Centro Fénix, Mariano Moreno 629, Jesús María. Sinzacate cuida la salud de su pueblo.
de Sinsacate. Doctor Federico Centeno, médico cirujano, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Nariz, mamas, abdomen, orejas, párpados, lifting, lipoaspiración, peeling faciales, medicina anti-age, chips hormonales inteligentes. La ginecomastia es el acúmulo de grasa en la región mamaria. Incomoda mucho a los hombres, fundamentalmente a los jovencitos. Pero realmente por técnicas relativamente sencillas, de corta duración, podemos resolver el problema en cirugía plástica. Doctor Federico Centeno, más de 20 años acompañando el crecimiento estético de nuestra zona. De Bayana, almacén natural. ¿Tenés necesidad de un cambio? El estrés, la rutina, las obligaciones hacen que llegues cansado, alterado y nervioso al final del día. Probá con un cambio natural. Vení a De Bayana que lo vas a encontrar. Un paraíso natural en pleno centro. Julio Arroca, 466, Jesús María. Seguimos en Impulso Vital hoy con la doctora Alejandra Folgueira, médica especialista en ginecología y obstetricia, hablando sobre cáncer de mamas. Y fundamentalmente lo que recomendamos es lo que estamos justamente haciendo foco en esta campaña, el control. Básicamente venir a la consulta, no solamente el examen clínico palpatorio por un especialista, sino que de ese examen clínico a partir de ese examen clínico se va a determinar qué estudios de control merece según la edad y según el tipo de mama que tiene esa mujer, el estudio de ecografía, el estudio de mamografía, que son las dos herramientas más importantes que tenemos para diagnóstico, ¿sí? Es muy importante también, yo quiero aprovechar a que las mujeres pierdan el miedo a la mamografía, el miedo al dolor, porque realmente los estudios han avanzado de una manera impresionante, la técnica del estudio, los aparatos son cada vez más modernos y realmente es absolutamente tolerable en manos expertas. Entonces hay que perderle un poco el concepto del dolor, del miedo. También muchas veces en la consulta se escucha el concepto de no quiero que me digan lo que tengo. Bueno, tengan en cuenta que la mamografía, y gracias a la mamografía y a la ecografía que trabajan en conjunto, le ganamos a la enfermedad a veces hasta 4 años, hasta que se hace notoria y palpable. Entonces, sabemos que un nódulo de menos de 1 centímetro tiene prácticamente un 90% o más de chance de curación. De ahí la importancia de que las mujeres hagan un diagnóstico precoz de lesiones no palpables para tener esa posibilidad de curación. Y lo otro importante que también la gente tiene que entender, las mujeres, es que de ningún modo una cosa anula la otra. Es decir, si yo me hago el autoexamen mamario, ¿no voy al ginecólogo? No, ese es un concepto erróneo. Todo suma, es decir, me hago el autoexamen mamario, voy al control ginecológico y me hago el estudio mamográfico y ecográfico como corresponde, porque ambos son convergentes, ambos aportan información muy valiosa a la hora de determinar si tus mamas son sanas o no. Y finalmente también recordarles que esto está evidentemente de una manera legalmente estipulado, porque las mujeres realmente deben asistir por obligación a un control anual y tienen que tener garantizado por el Estado un acceso, digamos, al control de sus mamas en todo el país. Último concepto que es importante también no dejar afuera es el hecho de que también existe el cáncer de mama en hombres. Es muy importante porque no se piensa muchas veces, y si bien su estadística es mucho más baja que en la mujer, porque es de un porcentaje muy bajo, de un cáncer de mama en hombre cada 100 de mujeres, existe y por eso yo quisiera que también lo tuvieran en cuenta. Cáncer de mama en hombres. No todos saben de su existencia, por lo que en otra oportunidad vamos a abordarlo. Le agradecemos la participación a la doctora Alejandra Folgueira, médica especialista en ginecología y obstetricia. Seguimos con el tema, pero esta vez con un testimonio de una profesional de la salud que padeció y superó el cáncer de mamas, Analía Ispizua. Hoy me toca contar mi experiencia de vida. Fue hace 26 años atrás, cuando yo tenía 26 años, me descubrí una dureza en una mama
empecé con todo un control médico y en el primer momento, como era tan joven, me dijeron de que era casi imposible que a mi edad hubiese algo. No había en ese momento estudios en los que uno pudiese acudir como los hay hoy, ecografías mamarias o mamografías de alta definición. Y bueno, no se detectó en ese momento en los estudios, así que lo dejaron pasar. A los 6 meses contacté a otro médico y él me dijo que ya lo hubiese extirpado hace un tiempo al tumor. Se procedió a una cirugía simple que parecía un trámite, donde fue con anestesia local y yo salí ambulatoriamente, y en ese momento todo parecía haber terminado, pero a los días me dieron el diagnóstico de la biopsia y lamentablemente el diagnóstico fue terrible. Era el tumor menos frecuente, el más invasivo, era un carcinoma secretorio ductal de la mama izquierda. Y bueno, se debió proceder a una segunda cirugía de mayor complejidad, donde ahí sí se tuvo que extirpar ya un cuadrante de la mama y toda la cadena ganglionar. A posterior de eso, gracias a toda esa biopsia dio negativa, entonces se procedió a una tercera instancia del tratamiento, donde se me hicieron 60 aplicaciones de radioterapia. Y casi el médico estaba convencido de que, como había sido tomado muy a tiempo, el trámite estaba finalizado. Yo en ese momento estaba como aterrorizada, porque la verdad que recibir el diagnóstico de un cáncer de mama siendo tan joven no es fácil, pero me aboqué, estaba finalizando mi residencia por mi profesión y estaba enfocada en eso. Busqué un objetivo de salir adelante, de no bajar los brazos, y continué haciéndome los estudios rigurosamente como me los indicaba el médico, y gracias a Dios hoy puedo decir de que estoy curada. Y como un consejo a todas las mujeres, que es indispensable un control anual, palparse cada una las mamas y poder determinar que hay algo diferente, mientras más precoz sea detectado, y aún en el peor de los diagnósticos, como me sucedió a mí, siempre hay un tratamiento, hay una posibilidad del 99% de posibilidades de que sea tratado y curado. Y en el caso en que sea avanzado, la ciencia ha mejorado muchísimo los tratamientos y siempre hay una posibilidad, una luz, hay una herramienta para poder continuar. Por favor, ¿te hiciste ya tu control? No lo dejes pasar. En el próximo programa vamos a tener más de lo que nos decía Analía Ispizua, porque nos parece muy importante su experiencia para enfrentar temores que tenemos muchas de las mujeres con respecto a este tema. Le agradecemos su participación. Seguimos en nuestro programa, esta vez con el ciclo destinado a la problemática de los plásticos junto al doctor Fernando Manera. En este caso nos habla sobre enfermedades cuyas causas pueden relacionarse con los plásticos. Muchas de ellas van en aumento en la actualidad. Hola, una vez más estamos aquí con el mundo plástico, este mundo que nos rodea. Les dije anteriormente que íbamos a hablar de las enfermedades. Estos químicos son disruptores endocrinos. ¿Qué es lo que es un disruptor endocrino? Es un químico que en muy pequeña cantidad ingresa al organismo de todo ser vivo, no solamente de los humanos, y va a las hormonas, modificando las hormonas. La potencian, la disminuyen o la cambian por otra. Yo siempre cuando doy estas conferencias hablo y digo que un hacker en un sistema informático es menos nocivo que un disruptor endocrino en el organismo de un ser vivo. Al modificar las hormonas, tengan en cuenta que las hormonas condicionan el desarrollo, la maduración, la conducta del ser humano. Y la alteración del sistema endocrino está directamente ligada al sistema nervioso. La alteración de uno genera directamente una alteración en el otro. Por eso hoy tenemos una serie de patologías en aumento que tienen que ver con toda esta acción de disrupción endocrina, que va desde cosas como agresión,
estado de nervio, estado de falta de concentración en los niños, hasta el autismo ha sido potenciado por este tipo de problema y terminando en problemas como el cáncer. Aumentaron el índice de cáncer de testículo, cáncer de ovario, cáncer de mama, distintos tipos de cáncer se lo haya vinculado a estos disruptores endocrinos que hoy de alguna forma están ingresando dentro de nuestro organismo. Por eso es la importancia de tener en cuenta esto. Hay muchas cosas que alteran y después tenemos otras. Obesidad, otro tema complejo. Fijémonos en el mundo cuáles son las patologías que están en aumento. O sea, tenemos obesidad, diabetes tipo 2, o sea, distintos tipos de patología que son muy disímiles una de otra, tienen un punto en común que tiene que ver este mundo plástico que de alguna forma nos rodea. ¿Cuál es el problema? Porque, a ver, una cosa, uno está contaminado, todos estos disruptores endocrinos son liposolubles, no hidrosolubles. Lipo quiere decir que van a la grasa y quedan depositados en el organismo para toda la vida. O sea, entonces, ¿qué pasa? A medida que va aumentando, que va ingresando de a pequeña cantidad, va a parar en el tejido graso de los seres humanos. Por eso tenemos que tener el cuidado de en lo que nosotros podemos disminuir los riesgos. O sea, por eso yo trato de explicar, trato de decirle que de este mundo plástico no me voy a poder deshacer, pero sí con educación, y si los gobiernos se tomarían la posta de educar en este tema, disminuiríamos los riesgos. Pero ustedes habrán visto que no estamos muy pensando en eso desde todos los gobiernos que venimos teniendo. Entonces yo creo que de alguna forma trato, ya como profesional de 70 años y habiendo dedicado mucha parte de mi vida a estudio esto, de tratar de llegar a ustedes para explicarles esto. Entonces, no solamente esto se hace, como lo que le expliqué recién, que queda, sino que también está el efecto cóctel. El efecto cóctel es porque distintos disruptores endocrinos, yo le nombré solamente los de los plásticos, hay otros también, que al depositarse, de alguna forma, se recombinan dentro del organismo del humano, pero los principales son aportados por los plásticos, así que a tener cuidado con esto. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. La Municipalidad de General Paz es referente en materia de salud en el norte provincial. Contamos con uno de los más completos dispensarios con guardia permanente las 24 horas de lunes a viernes y atención también los fines de semana. Clínica médica, pediatría, medicina familiar, cardiología, odontología, odontopediatría, ecografía, fisioterapia, psicología, laboratorio, fonoaudiología, podología, radiología, nutrición. Más de 35 personas, equipamiento de avanzada y 3 ambulancias, una provista para situaciones de urgencia. Municipalidad de General Paz, al servicio de nuestros vecinos. Doctor Federico Centeno, médico cirujano, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Nariz, mamas, abdomen, orejas, párpados, lifting, lipoaspiración, peeling faciales, medicina anti-age, chips hormonales inteligentes. La rinoplastia es una técnica dentro de cirugía plástica que radica básicamente en limar las aristas óseas que están debajo de la piel o replegar alguna arista de cartílago para darle una nueva forma a tu nariz. Doctor Federico Centeno, más de 20 años acompañando el crecimiento estético de nuestra zona. La provincia puso en marcha la edición 2021 del programa Córdoba Rosa, una iniciativa única a nivel nacional que tiene como objetivo generar conciencia sobre el cáncer de mama, la detección precoz y su pronto tratamiento. Durante todo octubre, ofrecerá actividades de concientización, estudios y mamógrafos móviles en toda la provincia. En el lanzamiento, el Ministerio de la Mujer y el APROS firmaron un convenio para dar cobertura de pelucas a mujeres afiliadas que estén en tratamiento oncológico, fortaleciendo así la salud con perspectiva de género.
Estuvieron presentes la coordinadora del Gabinete Social, Alejandra Vigo, la ministra de la Mujer, Claudia Martínez, el presidente de APROS, Nicolás Carvajal, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor Campana, y otras autoridades provinciales y municipales. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacemos. Seguimos en Impulso Vital, agradecemos y damos la bienvenida a Génesis, Centro Integral de Salud, porque comienza a desarrollar micros aquí en nuestro programa con los diferentes profesionales que trabajan allí en el centro. Saludamos a su directora, la licenciada Andrea Montenegro, y también al doctor Gabriel Trípole, que hoy participa de nuestro programa. Él es flebólogo y especialista también en ozonología, pero hoy nos habla de flebología. Mi nombre es Gabriel Marcelo Trípole, soy médico y me dedico a la flebología, ozonoterapia y ecodoppler. En esta oportunidad voy a hablarles sobre la flebología, que es la rama de la medicina que se dedica al estudio de las enfermedades vasculares de los miembros inferiores, tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista de las patologías que afectan a nuestros miembros inferiores. Los síntomas que se pueden presentar son piernas cansadas, prurito, sensación de pesadez, dolores y la presencia de arañitas vasculares y de varices. Es muy importante que en la primera consulta realizar un ecodoppler para hacer un buen diagnóstico de las patologías que se están presentando. El ecodoppler nos va a dar una idea de lo que está pasando dentro de las piernas desde el punto de vista vascular. Luego tenemos la posibilidad, a través de un buen diagnóstico, de hacer un buen tratamiento. Los tratamientos en la actualidad son quirúrgicos a través de una cirugía que se hace en una entidad hospitalaria o una clínica, y tratamientos ambulatorios se hacen en el consultorio, que son no quirúrgicos, lo que nos va a permitir solucionar tanto los problemas estéticos como los problemas patológicos. Por cualquier duda pueden consultar en nuestro centro médico, donde con gusto solucionaremos todas sus inquietudes. Génesis, Centro Integral de Salud, el más completo servicio de fonoaudiología y otorrinolaringología. Audífonos de última generación con la garantía de Auritone. Plantillas personalizadas computarizadas con Europie. Estética y belleza. Equipo interdisciplinario de primera línea para la mejor atención de bebés, niños y adultos. Génesis, Salta y Domenico Cipoli. Y hemos llegado así al final de nuestro programa. Ponemos el broche de oro para finalizar recordándoles las vías de comunicación. El WhatsApp 3525-551-518, Facebook e Instagram nos encontrás como @ImpulsoVitalTV. También podés ver los programas completos en la plataforma de YouTube. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días para compartir más temas relacionados con la salud en Impulso Vital.